biblioteca. Esto no es Cleveland, esto es Cincinnati. This person that sees anybody throw anything over this field, point them out, and get them out of here. You don't live in Cleveland. You live in Cincinnati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la biblioteca. Esta semana iremos más atrás en el tiempo que nunca porque hablaremos de la separación entre Paul Brown y los Cleveland Browns, que luego evidentemente dio paso a que se creara nuestra franquicia, los Bengals. Y bueno, no sé si a lo mejor a alguno, pues lo que contaremos hoy pues le sirve también para explicar por qué la familia Brown no es partidaria de que lleguen nuevos inversores como en otros equipos en nuestra franquicia y tal. Bueno, un tema básicamente de poder, evidentemente, y controlarlo todo. Y bueno, con lo que pasó, pues a lo mejor pues no quieren por eso, no sé. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero bueno, va. Nos remontamos a 1961, empezaremos, que los Cleveland Browns fueron vendidos a un grupo encabezado por el Nueva York, que es Armodel. Con Paul Brown pues los Cleveland Browns habían ganado 7 campeonatos, 4 de la All America Football Conference, y que era una liga que rivalizaba con la NFL, y 3 después ya de la NFL. Había 3 grupos de propietarios minoritarios más un propietario principal. Los principales propietarios de cada grupo eran Mickey McBride, Jones y Armodel, y Paul Brown pues era propietario minoritario en cada grupo de esos propietarios, y su porcentaje pues fue creciendo con cada venta que se hacía de la franquicia. Model había pagado $4 millones por los Browns el 25 de enero de 1961. Una parte del trato fue la opinión de que Model consideraba que Paul Brown era el mejor entrenador de la NFL y por lo tanto seguiría siendo el entrenador de los Cleveland Browns. Paul Brown tuvo la capacidad de evitar que el grupo de Nueva York que encabezaba Model pues comprara a los Browns y estaba satisfecho con los otros 2 grupos de propietarios, o sea que seguía la cosa más o menos digamos como siempre y con él entrenando el equipo. Paul fue quien contrató pues las secretarias, aprobó las sillas de oficina en que se sentaban, o sea, todas esas cosas, contrataba a los entrenadores, los cazatalentos, decidía la universidad en la que se hacía el training camp, negoció contratos con los jugadores, hizo traspasos, elegía jugadores en el draft, pues también fue la voz de los Browns durante años en las reuniones de propietarios. Trabajó también en comités designados por la liga como si fuera el dueño de los Browns, y los demás propietarios pues estaban en el día a día, más allá en el día a día pues iban básicamente a los partidos, nunca se los vio en entrenamientos o en los vestuarios, o sea, lo llevaba todo Paul Brown. Y antes de acabar con la compra de Model había que solventar algunas cosas por eso, y el resto de propietarios confiaban en que Paul Brown seguiría siendo el administrador. Durante el proceso, pues el abogado de Paul Brown trabajó en un contrato en el que seguiría siendo el head coach con un nuevo contrato que le hacían de 8 años, seguiría siendo general manager, sería también vicepresidente, conservaría también una pequeña parte de las acciones de la franquicia con opción de obtener algunas más. Y el contrato pues que redactó Brown pues fue aceptado por Model sin tocar ni una sola coma. Model asumiría la parte financiera y promocional, era alguien ligado al marketing y eso, y el aspecto deportivo pues era totalmente de Brown, y también en las reuniones de propietarios seguiría yendo Paul Brown. Model dijo: seremos socios en la operación de los Browns. En el New York Times pues Paul Brown dijo:
conservo el control sobre aquellas cosas que considero esenciales para el funcionamiento del equipo. Model dijo a los medios: mi trabajo es complementar el esfuerzo del equipo con un entusiasta programa promocional y convertirlo en un éxito financiero, mientras Paul Brown continúa produciendo equipos ganadores en el campo. Veo nuestra relación como una asociación de trabajo, consultaremos con frecuencia. Y cuando Brown pues leyó en el periódico, pensó en eso de consultar con frecuencia y pensó: consultar sobre qué, ¿no? Y ya fue primera cosa que no le gustó. El siguiente pequeño conflicto pues fue cuando Model invitó a cenar al kicker retirado Lou de Tou Groza. Había sido uno de los jugadores favoritos de Model. Le preguntó si aún podía patear y Groza le explicó que una lesión en la espalda había acabado con su carrera y que vendía seguros. Model lo invitó a patear en un high school. La prueba fue bien y al día siguiente pues Model le sugirió a Paul Brown que le diera una oportunidad. Y la noche siguiente, pues en un programa deportivo local, pues se dijo que el entrenador Brown había contratado a Groza como kicker. Y por otro lado, pues a Paul Brown pues le importaba muchísimo la imagen de la franquicia, no permitía que los jugadores bebieran o fumaran en público, que se los viera. Aparte de que tenían que ir siempre a los sitios con traje, no llegaban con esas vestimentas tipo burro en la época de Paul Brown. Y bueno, y Model pues era alguien que era más bien lo contrario, era bastante joven, tenía un Cadillac negro y granate, se dice. Según Brown era un estilo playboy. Model iba bastante también al Theatrical Grill, un club nocturno de Cleveland. Allí invitaba a los jugadores a comer y a beber, algo que tenían prohibido por Brown. Y bueno, y además Model pues era alguien que se fumaba 3 paquetes de Marlboro al día, algo que iba en contra de otra regla para los jugadores y el personal del equipo, así que ahí empezaban ya a ver los primeros conflictos entre ellos, de las cosas que uno quería hacer y el otro no. Y bueno, Brown le había costado mucho pues mantener a los jugadores pues fuera de los pubs y de los bares, y en cambio pues Model tenía también un piso en Lake Erie donde se le había visto con un grupo de mujeres y con la música pues a toda pastilla ahí, las fiestas y esas cosas. Y bueno, y además otro aspecto que tampoco gustaba mucho a Paul Brown era que Model pues se iba a ver todos los entrenamientos, y en un partido de pretemporada pues Model entró al vestuario, se sentó en una esquina sobre una bolsa de lona sin decir nada. Brown pues dio la charla a los jugadores antes de saltar al campo, y una vez se fueron los jugadores, Brown le dijo: te agradecería que no volvieras a venir aquí nunca más. Esto es privado entre los jugadores y yo, no perteneces aquí y no vuelvas. Model también dijo a un periódico que los Browns eran su nueva vida y no un pasatiempo. Había vendido todo lo que tenía hasta entonces, tenía un préstamo enorme y renunció a un trabajo pues muy bien pagado en Nueva York, y dijo: los Browns son mi único negocio y voy a mantenerlo en mis manos. En definitiva, pues quería más poder, y Paul Brown pues exactamente lo mismo. O sea que ya se va viendo final, como bien sabéis. Pues el siguiente desencuentro fue en los periódicos locales. Model dijo en varias entrevistas que los Browns tenían a los mejores jugadores en la mayoría de posiciones y que deberían competir por el campeonato cada temporada. O se ganaba cada año o era un fracaso, era el mensaje, digamos. Las presiones mediáticas de Model pues eran un poco exageradas, porque sí que era un equipo pues de los buenos, pero tampoco hasta el punto que decía el de tener que ganar siempre, ¿no? Además, durante los partidos el comportamiento de
de Model en el palco no era lo habitual en un propietario de la época, se quejaba de los jugadores, criticaba los métodos, la estrategia, las decisiones que tomaba Paul Brown, o sea, reaccionaba como nosotros en el grupo de WhatsApp durante un partido, pero evidentemente él era el propietario y esto pues lo hacía además demandante de los medios de comunicación, que empezaron a denunciar pues la división que existía dentro de los Cleveland Browns. Esto evidentemente pues no gustó a Paul Brown, que dijo que la mala imagen que se daba pues perjudicaba también a la venta de entradas y eso. Además, Model dijo que garantizaba que durante su propiedad pues los Browns ganarían un título de la NFL. Otro aspecto que creó controversia pues fue el running back Jim Brown, al que le encantaba, pues es verdad, tener a Paul Brown como entrenador, pero Paul lo trataba como uno más de la plantilla, del roster. No había permitido nunca que ningún jugador hiciera sus propios anuncios, ya sean pues impresos, bueno, ahí en periódicos o revistas o de televisión, que tuviera un programa de radio semanal o escribir una columna semanal en un periódico, y eso fue pues lo que pasó con Model, que lo veía de otra forma distinta, veía diferente el negocio. Rompió la regla de publicidad con Jim Brown, que era la estrella del equipo. Situó a Jim Brown con el periodista local de deportes del Cleveland Plain Dealer, Hal Lebovitz, pues para que escribiera una columna semanal en el periódico, y además que tuviese un programa de radio de forma regular. Otro desencuentro pues también fue en el draft. En su día pues Paul Brown había drafteado a Jim Brown de Syracuse, pero de la misma universidad en aquel momento había otro running back, Ernie Davis, que había batido pues todos sus récords, y Paul Brown pues se imaginó a ambos jugando juntos, pero resultaba que los Redskins lo acabaron eligiendo con el número 1 del draft. Cleveland tenía los picks 4 y 11 y eligieron a un wide receiver de Maryland, Gary Collins, y al running back de Western Illinois, Leroy Jackson. Pero los Redskins tuvieron pues un problema, que era que el gobierno federal pues les había construido un nuevo estadio, que era el estadio del Distrito de Columbia, que más tarde pues acabó siendo el JFK, que era un estadio que se iba a inaugurar en 1961, que tendría 56.692 espectadores. Y bueno, tenían un problema, que era que los Redskins eran el único equipo de toda la liga sin ningún jugador negro. Su propietario era George Preston Marshall, que era un orgulloso racista, digamos, y bueno, y eligieron a Davis, que se negaba a firmar con Marshall, y por lo tanto los dejaba sin jugadores negros. Y así que Paul Brown pues llamó a Marshall, le ofreció el running back Bobby Mitchell y su segunda ronda Jackson, y así pues Marshall tendría no a uno sino a 2 jugadores negros para que le dejaran jugar en el estadio. Pocos días después pues Marshall acabó llamando a Model para preguntarle qué le parecía el intercambio, y Model pues no sabía absolutamente nada. Marshall pues le dijo: no diriges esta franquicia, no dejes que esto vuelva a suceder, es el dueño, es tuyo. Y a partir de aquí pues Model excluyó a Paul Brown de hacer los traspasos. Además Model pues se hizo cargo de las negociaciones con Davis, con el rookie que incorporaban, una traición a los ojos de Mike Brown, y además encima pues le pagó de más. Y por si no fuera poco, pues garantizó que con Davis pues llegaría otro campeonato para poder poner todavía más presión al entrenador, a Paul Brown. A Davis pues le diagnosticaron leucemia y solo jugó un partido de pretemporada,
y acabó falleciendo con solo 23 años, o sea, un desastre en todos los sentidos, vaya. Y en 1962 un vuelo del equipo de los Browns pues se retrasó por culpa de la niebla, y Modell pues compró bebida a los jugadores, demostrando pues la pérdida de autoridad que tenía Paul Brown, que tenía prohibido que bebieran alcohol y esas cosas en público. Pues ahí estaba el propietario pues desautorizándolo, ¿no? En 1962 pues el equipo acabó con un 7-6-1, terceros de división, y en los vuelos de vuelta pues Modell pues ya empezaba a hablar sobre el entrenador con sus jugadores y todas esas cosas que vemos ahí cuando alguien está ya en la cuerda floja, ¿no? Al finalizar pues la temporada, pues en la reunión de propietarios, la primera sin Paul Brown, pues Modell pidió hablar con el comisionado Pete Rozelle, le dijo que tenía que hacer un cambio de entrenador. Tras un rato de silencio, pues Modell le dijo que uno de los dos pues tenía que irse, y después de una huelga de escritores que hubo en Cleveland, pues Modell esperó 3 semanas para pedirle a Brown que se reuniera con él en las oficinas, y era el 9 de enero de 1963. Modell dijo: he tomado una decisión, tienes que dejar el cargo de entrenador y de general manager. Y tras un silencio, pues Brown contestó: realmente no sé qué decir, tengo contrato por 6 años más. Y Modell pues replicó diciendo: este equipo nunca podrá ser completamente mío mientras tú estés aquí, porque cada vez que alguien piensa en los Browns, piensa en ti. Cada vez que vengo al estadio siento que estoy invadiendo tu dominio, y a partir de ahora solo puede haber una imagen dominante. Y Paul Brown pues seguía siendo vicepresidente, abandonó las instalaciones enfadado. Le pagaban $82.500 anuales en los 6 años que le quedaban de contrato. En su despacho pues ya lo tenía ahí todo empaquetado para que se fuera rápido. Brown esperaba que todos los entrenadores dejaran el equipo, pero Modell ya se había movido y siguieron. O sea que un poco lo que pasó con Cruyff y Rexach en el Barça, pues lo mismo. Con la huelga de escritores, pues solo los periódicos de ciudades vecinas cubrieron esa noticia. Y bueno, y Modell pues lo echó aprovechando eso, pues no podemos saberlo, ¿no? En el New York Times, pues Arthur Daly escribió: el despido de Paul Brown es una medida que desafía la comprensión. El temperamental genio de la orilla del lago había alcanzado una eminencia en su profesión que lo elevaba muy por encima del resto, exaltándolo virtualmente a una clase aparte. Si no era amado, todos lo admiraban y respetaban. Fue un hombre que construyó la mejor trampa para ratones. Lo que empujó a Modell a despedirlo fue un conflicto de personalidad, decía el New York Times. Paul Brown pues se vendió su casa en Cleveland, se fue a vivir a La Jolla, en California. Se dedicaba a jugar a golf, y mientras cobraba pues esos $82.500 anuales. Pues mientras tanto pues tuvo ofertas para entrenar, pero él quería el mismo control que tenía en Cleveland, y por eso pues en 1963 empezó a estudiar si la NFL podría tener otra franquicia en Ohio. Habían existido equipos en Columbus, en Canton, en Cincinnati, en Akron, en Dayton, y entonces pues Cleveland pues tenía 876.000 habitantes, y por eso quería otra ciudad grande. Se entró en Cincinnati, que tenía 502.000 habitantes, y en Columbus, que tenía 471.000.
Y bueno, la NFL pues se había fijado en Cincinnati, pero no se plantearon nuevas franquicias hasta que en 1966 apareció Atlanta también. Así que la AFL le ofreció un equipo en expansión para convertirse en el entrenador y propietario principal. Le ofrecieron pues varias ciudades: Seattle, Columbus, New Orleans y Cincinnati. Y Paul Brown pues pensaba que la AFL era una liga menor, pero se había llegado a un acuerdo para fusionar las 10 franquicias a la NFL en 1970, así que en muy poco pues ya volvería a entrenar en la NFL. Y el 26 de septiembre de 1967 el gobernador de Ohio, Jim Rhodes, ofreció una conferencia de prensa en el Hotel Sheraton para anunciar que el nuevo equipo de la AFL serían los Cincinnati Bengals, que empezarían a jugar en 1968. Y bueno, y esto es un poco toda la historia que nos llevó a que existan hoy los Bengals, y yo os esté dando este rollo otra semana más y esperamos dar otro pues la próxima. Venga, Juday. That sees anybody